a considerar. Entonces, quise resumir como algunos puntos básicos de señales que pueden indicar, entre otras que quizás a ustedes les puedan parecer muy personales o muy de cada quien, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas como indicadores o red flags que tenemos que prestarles atención y que nos pueden ayudar y vamos, podemos ser objeto de ayuda del mundo psicoterapéutico psiquiátrico? Uno de ellos es que pareciera ser que ante una dificultad o problema, nada de lo que se ha hecho previamente, los intentos previos, los intentos anteriores de ayuda no han parecido funcionar. O por más que se persevera, o quizás a lo mejor cierto estilo, ya llevo mucho tiempo y siento que sea lo que sea que yo estoy haciendo, no parece funcionar en determinado problema en particular. Entonces, quizá puede ser momento de buscar una perspectiva externa, neutra, con un background profesional que me pueda apoyar con otro punto de vista que quizá no he considerado. ¿Okay? Otra es, bueno, pues quizás tus amigos o familiares ya están empezando como a cansarse de escuchar o ya has empezado a notar como de, empiezo a hablar de determinadas circunstancias, situación, situationship, relación, etcétera, y ya noto que las personas a mi alrededor ya se empiezan como a incomodar, como que tal vez ya empiezo a escuchar este tipo de comentarios de, pero ahí sigues, pero no te das cuenta, o te resistes a buscar ayuda, ¿verdad? O sea, empiezo a detectar que ya las como personas a mi alrededor quizás ya no están en esa postura inicial como de apapacho o de cuidado y ya puedo, perdón por la expresión, pero ya puedo hasta como generar algo de cringe. Entonces, ojo con eso, ¿no? Empiezas a abusar de sustancias, dígase sustancias psicoactivas, alcohol, incluso alimentos, carbs, no sé, como comfort food, etcétera, para aliviar síntomas negativos. Y cuando digo aquí abusar de sustancias es, bueno, literal, consumir algo que puede ser muy placentero, pero que ya más que en forma de placer está siendo usado de manera defensiva, como para contrarrestar malestar latente. Ojo con eso. Y también con conductas adictivas. Es decir, lo famoso workaholic, shopaholic, la incapacidad como de poder descansar, hacer una pausa, estar quieto, como estar con mis propios pensamientos, el siempre tener que estar escuchando ruido, música, haciendo algo, también es algo que puede indicar que quizás hay algunos aspectos que me está siendo costoso poder abordar por mí mismo o mí misma. ¿Ok? Ya empiezas a escuchar también quizás personas a tu alrededor que te empiezan a decir, oye, es que esto está muy preocupante, me preocupa la forma en la que te ves, en la que está tu estado general de salud, la forma en la que te expresas, etcétera. O sea, ya las personas a tu alrededor empiezan a indicarte que por más que quieran darte por tu lado, no, algo no anda bien. No dejas de pensar en lo negativo. Si bien la verdad es que nuestro cerebro está hecho literalmente para poder prestar mayor atención a los aspectos peligrosos o negativos, o sea, somos inherentemente ansiosos y tenemos un sesgo negativo natural e inherente que permitió a nuestros antepasados cavernícolas pues sobrevivir, porque era mucho más útil enfocarse en, híjole, ahí viene el mamut que me va a venir a aplastar, a lo mejor la florecita y la mariposita que está por acá, ¿verdad? Entonces, este sesgo negativo es evolutivo, nos ha permitido sobrevivir, pero ya estamos empezando a ver que hay como un loop intenso que no se termina, donde nada parece tener sentido, pero no desde una perspectiva como... digo, no sé si es el término correcto, iluminado de, bueno, la vida se acaba, entonces vale la pena disfrutarla, sino desde una perspectiva abiertamente pesimista, donde hay desesperanza, hay un sinsentido, hay como una sensación constante de vacío, de como de una rutina, enrutinados, no sé si existe esta palabra, pero recuerdo un paciente que la comentaba y me hizo mucho sentido de estar como enrutinados, estar haciendo las cosas como en un piloto
tomar sin encontrarles como mucho fundamento al por qué se hacen, o hacerlas meramente porque soy bien responsable y no tengo de otra, ¿verdad? Pero me siento que voy como en piloto automático. Son aspectos importantes a considerar. En caso de que también empieces a sentir como mucha agresividad, irritabilidad, que la forma en la que te expresas tal vez también empiece a ser como muy hater, que te sea muy difícil como ver los aspectos positivos, adecuados, como si constantemente solo estuvieras muy relacionado al punto anterior, solo viendo lo negativo, pero ya de una manera donde tal vez hasta se pueda llegar a sentir rabia, ira, frustración incontrolable, y como una sensación constante de ataque y amenaza por parte de otros, como nadie me entiende, nadie me comprende, todo el mundo está en mi contra, el sentir como si todo el mundo te quisiera como obstaculizar, sabotear, etcétera, también son indicios importantes de, oye, es momento de buscar ayuda. Si hay alteraciones neurovegetativas, por ejemplo, si hay afectaciones en sueño, hambre, líbido, o sea, en sueño, por ejemplo, si hay afectación, por ejemplo, insomnio inicial, insomnio medio, insomnio mixto, dormir pero sin la sensación de descanso, fatiga constante durante todo el día, agitación o enlentecimiento psicomotriz también, sentir que está como una irritabilidad quizás latente, o quizás a lo mejor una hipersexualización, o sea, sentir como, ándale, una libido exacerbada, elevada, pero que responde más como a la necesidad de calmar ansiedad. Sí, que puede incluso como ir de la mano de comportamientos, como decíamos anteriormente, compulsivos, adictivos. Si en general, digamos, no se disfruta de la vida, de la espontaneidad, si ya no hay como motivación a hacer las cosas, si incluso se acaba de vivir duelos recientes o pérdidas significativas y ves que todo el mundo está como seguro que estás bien, no necesitas un tiempo, o sea, si la gente empieza como a decirte cosas como, seguro deberías tomarte un tiempo, descansa, o sea, son señales que vale la pena como tomar en consideración, que aunque no necesariamente pueden implicar un desgaste generalizado, o sea, ojo, hay señales en pacientes de alto nivel, de, digamos, como, vamos, ustedes, o sea, pacientes de alto nivel que quizás pueden seguir yendo a las clases, acudir a todas sus clínicas, sus prácticas, tener buenas calificaciones, ver a sus pacientes, pero pues con una sensación como de una tristeza, irritabilidad inherente, un sinsentido, un vacío. O sea, cuando estamos hablando de señales importantes, hay que quitarnos y deslindarnos esa idea de solamente los estados críticos. O sea, los estados ya de vida o muerte, que son evidentemente necesarios como apoyarlos, pero hay que desestigmatizar la idea de veo señales, busco ayuda. Bien. Dice Apatec, se va a terminar la sesión, pero nos vemos en la misma liga. Perfectísimo. Sí, ahorita, Entonces, o sea, le quedan 10 minutos. Ahorita que se cierre nada más, de que pues los que gusten es la misma liga y el mismo contraseña y todo. ok. Perfectísimo. Entonces entramos exactamente igual. Cuando se corte, entramos otra vez para la misma liga por si vienen entrando o no escucharon el mensaje. Se va a cortar, regresamos a la misma, ¿vale? Bien, en general, algo importante es que no hay que esperar hasta las situaciones extremadamente críticas, es decir, aquellas que ya conllevan afectaciones físicas en el estado general de salud, en la calidad de vida de uno mismo, de nuestros pacientes, sino también aprender a detectar estas señales como, vamos, o sea, no esperemos a la tercera llamada, o sea, son como primeras llamadas a considerar, ¿ok? Va. Ahora, ok, se oye muy bien. En general, ¿cuáles son algunos aspectos que obvio va a depender quizás la metodología o la cantidad de sesiones de entrevista o la cantidad de especialistas involucrados, pero básicamente esferas fundamentales de evaluación
desde salud mental son 4. O sea, los diagnósticos en salud mental son como diagnósticos así matrushkas porque abarcan muchas áreas, son interdependientes y cuando llego a hablar de esto en clase de psicología, se recalca mucho la importancia de es por ello que existen muchos memes le preguntas a un psicólogo algo y no te da una respuesta certera, te va a responder que depende, porque sí, efectivamente hay muchas variables interseccionales. Nuestros diagnósticos son interseccionales o multiaxiales, se denominaban así multiaxiales, o sea, múltiples ejes previamente, pero el punto es que algo que hay que tomar en consideración al inicio de cualquier tipo de proceso psicoterapéutico o psiquiátrico es que la evaluación inicial, o sea, el conocimiento del paciente tiene que tomar en consideración, entre otras quizás, pero 4 áreas fundamentales. Todas son importantes, todas son interdependientes. Seguimos este orden, digamos, como para poder ubicarnos un poquito y ayudarle a nuestros pacientes a entender la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? La esfera número 1 o la cajita número 1 se refiere a la evaluación como general del sistema nervioso central, es decir, evaluar síntomas neurovegetativos, cómo se está durmiendo, alimentando la persona, cómo están, por ejemplo, los signos libidinales, o sea, hay una hipersexualización o una baja importante y significativa de la libido, que ya le puede estar incluso generando a lo mejor displacer o problemas de pareja. Entonces, se hace como una evaluación de síntomas y criterios que básicamente nos dan la indicación de que en ese órgano llamado cerebro, puede ser que haya cierto déficit, carencia, exceso, o sea, que haya un imbalance significativo de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, cuyo imbalance está altamente asociado con, pues, como los principales diagnósticos psiquiátricos que se conocen, ¿no? Trastornos depresivos mayores o trastornos afectivos, trastornos del espectro ansioso como ansiedad generalizada, TOC, estrés postraumático, o quizás otros tipos de trastornos conocidos que quizás hayan escuchado ustedes en sus clases o en los medios, que pertenecen quizás también a la esfera afectiva como trastorno bipolar o a la esfera de trastornos como psicóticos, ¿no? Como esquizofrenia y demás, ¿no? Entonces, es importante tomar en consideración signos y síntomas, o sea, criterios que nos hablen de que algo no anda bien en ese sistema nervioso, en ese órgano llamado cerebro, y muy seguramente, no en todos los casos, también hay que ver cronicidad y gravedad. Puede ser que sea necesario aquí pedir ayuda a colegas médicos psiquiatras o neurólogos, ¿verdad?, que nos puedan apoyar con un psicofármaco para poder restablecer este balance pues neuroquímico adecuado, ¿no? Entonces, en el eje 1, en la cajita número 1, buscamos datos donde vemos cómo está ese sistema nervioso, la salud de ese sistema nervioso central. Está hiperactivado quizás, como en los trastornos ansiosos o digamos, sí, postraumáticos, o está hipoactivado, por ejemplo, con las personas que tienen depresión. Entonces, hacer una evaluación de signos y síntomas neurovegetativos. Luego pasamos a la esfera número 2 o a la cajita número 2, donde aquí entra un poco más el trabajo de los psicólogos, psicoterapeutas, neuropsicólogos, acompañantes terapéuticos, etcétera. Obviamente dependiendo como de su marco teórico, su background académico, pero aquí vamos a explorar a grandes rasgos o con el uso de determinados instrumentos cognición, o sea, procesos cognitivos, atención, concentración, memoria, toma de decisiones, etcétera, o sea, funciones ejecutivas, lóbulo frontal, pues, inteligencias, es decir, coeficiente intelectual, o sea, funciones ejecutivas, insisto, y también inteligencia emocional, que es básicamente el cómo afronto situaciones o circunstancias que me generan malestar emocional, angustia, estrés, sentirme abrumado, abrumada, etcétera, ¿no? Entonces, se revisa en esta área coeficiente intelectual, inteligencia emocional, por eso hablamos de cognición, y
también hay que reconocer que inteligencia emocional, o sea, el cómo afronto, también va a estar altamente influenciado. ¿Por qué? Pues por la historia de desarrollo, mi historia de vida. Y aquí es donde vamos a ver como estas otras 4 palabritas que van a ver en color rosa. Por eso, quizás independientemente del profesional al que tú acudas o el tipo de marco teórico que este profesional siga, usualmente cuando te acercas a un proceso de evaluación psicológica para formar parte de una terapia, pues te van a hacer preguntas en relación a estas esferas importantes. Una de ellas es la parte relacionada a apego o attachment, es el término utilizado en inglés. Y por eso es que te van a preguntar sobre cuéntame de tu mamá, cuéntame de tu papá, o quién cumplió o no cumplió adecuadamente esas funciones. O sea, es quiénes eran las personas, o sea, tu familia, quiénes vivían en casa, o sea, es quiénes eran las personas presentes cuando se estaba forjando tu arquitectura cerebral. O sea, ¿qué te estaban enseñando esas personas sobre aspectos importantes del desarrollo, como lo es, por ejemplo, aunque se escuche un poco cursi, dar y recibir amor, poner o no límites interpersonales? Apego se va a referir básicamente a cómo fueron esas relaciones primordiales, o sea, primarias, quiénes eran esas personas que estaban ahí cuando viniste al mundo, qué aprendiste, cuáles eran como los valores que te dejaron y cuáles eran los cuidados o descuidos que recibiste cuando se estaba forjando esa arquitectura cerebral, primordialmente durante infancia y adolescencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que se hace una exploración de historia con papá, con mamá, cuidadores, familia, personas que viven ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene un aspecto bien importante que es personalidad. Personalidad, pues obviamente va a tener que ver con forma de ser, es decir, bueno, cómo me comporto, cuál es mi relación, digamos, conmigo mismo, o sea, lo intrapersonal, pero también lo interpersonal, o sea, es como cuál es mi software relacional. Obviamente va a estar muy relacionado a la historia de apego y los aprendizajes que tuve al respecto, pero personalidad es muy importante y algo que siempre les comento a pacientes cuando llegan a consultas de primera vez es que a la hora de empezar un proceso es importante dejar un poco en puntos suspensivos el ámbito arriba. Listo, ¿verdad? Perfecto. Sí, Muy ya. bien, entonces estamos de vuelta y nos habíamos quedado en el tema de personalidad. Algo que es bien frecuente y un fenómeno muy común es que cuando las personas recién llegan a su psicoterapia por primera vez a un proceso, es la primera ocasión que piso un consultorio o la última vez fue cuando me llevaron en el kinder, en la primaria, ya la neta ni me acuerdo. Pero cuando recién se inicia un proceso es muy común que vayamos como ya con cierta idea negativa sobre o cierta creencia arraigada negativa sobre nosotros mismos, que son fáciles de reconocer gracias a los adjetivos calificativos nefastos, negativos que nos ponemos a nosotros. Es decir, o sea, cuando los pacientes llegan hablando de es que soy bien, inserte calificativo negativo aquí, por ejemplo, intenso, intensa, aprensivo o aprensiva, ansioso, enojón, enojona, difícil, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ponte a pensar en cuáles son como esos adjetivos con los cuales sueles describirte o quizás incluso con los cuales has sido descrito por otros, que quizás asumes como tu forma de ser. Y la razón por la cual dejamos puntos suspensivos al inicio de una evaluación es porque es bien común que cuando los pacientes ya empiezan efectivamente un proceso, un tratamiento, dígase un proceso psicoterapéutico o quizás un proceso con farmacoterapia incluida, un proceso dual se llaman, empiece a quedarles claro como ok, empieza a caer el 20 de, no es que yo sea intensa, lo que pasa es que estaba muy ansiosa, no, es que no soy enojona, es que estaba irritable porque estaba deprimido, deprimida.
¿ok? Entonces, personalidad por eso, si bien hay ciertos rasgos que todos podemos reconocer de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, les decía como de nuestro chip intrapersonal, interpersonal, de nuestro software vincular, les decía relacionado a apego, también es importante ver que un eje 1 activo, crónico, puede confundirse erróneamente con personalidad, ¿ok? Por eso somos un poco más reservados al respecto, aunque sí, obviamente, pues se te van a hacer preguntas como para tener una idea de esto que te comento, o sea, cuál es como tu software en relación a vínculos y relaciones, ¿ok? Por eso, insisto, se hacen todas estas preguntas en relación a tu sistema familiar. Luego pasamos a un aspecto importante que es trauma, y si has abierto cualquier reel de Instagram, TikTok, etcétera, vas a ver que hay N mil, así un flow, un mar de reels, historias sobre respuestas traumáticas o trauma responses. Y bueno, es que ahora, por fortuna, dentro del área del mundo sí ya se está hablando del trauma desde un aspecto que ya no necesariamente tiene que ver con el que te haya pasado algo, sino más bien el tipo de respuestas automáticas que tu sistema pone en marcha de manera irreflexiva quizás para cuidarte, protegerte, pero que quizás a la larga terminan generándote mayor sufrimiento y malestar. Pongo un ejemplo, ¿no? Ejemplo de respuestas traumáticas que van a ver ustedes en los muchísimos reels de TikTok, ¿no? Ser hipercomplaciente, decir que sí a todo, ¿no? Bueno, quizás es algo que se ejerce de manera irreflexiva, cuesta trabajo decir que no, digo que sí para evitarme conflictos, pero a la larga quizás me saturo de trabajo, de actividades, no tengo tiempo de dedicarle a mí mismo, a mis vínculos, mis relaciones, mi salud, mis materias, yo qué sé, y termino, digamos, como saboteando o saboteando buenas oportunidades. El trauma se refiere a esas respuestas quizás automáticas e irreflexivas que todas las personas tenemos, cuya función, aunque puede ser benevolente, a la larga solo me sabotea, ¿ok? Solo me genera mayores problemas, ¿ok? Y luego vamos a ver una palabra bien bonita que se llama resiliencia, que tiene que ver con la, oigan esto, la capacidad de salir fortalecidos post-trauma. Entonces, una evaluación obviamente va a incluir cuáles son tus factores resilientes, cuáles son aquellas áreas en las que te va bien o en las que a lo mejor si le dedicaras un poco más de tiempo, te sentirías mucho mejor. O sea, cuáles son tus áreas libres de conflicto, tus aspectos sabios, sanos, que quizás ni siquiera te has puesto a pensar en ellos, pero que sí son una parte fundamental de cualquier tipo de psique, ¿ok? Lo que sí es cierto es que, como bien se pueden dar cuenta, la resiliencia pues está también condicionada por todos estos elementos previos, ¿ok? Entonces, si prestamos atención y nos ponemos como muy observadores, nos damos cuenta que la esfera 1 y la esfera 2 tienen mucho que ver como con el mundo interno. Es donde como nadamos un poquito psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etcétera, ¿no? Luego viene la otra parte que son las esferas 3 y las esferas 4, como las esferas del dragón suena, ¿verdad? Desde la esfera 3 y la esfera 4, donde ya hablamos un poco más del mundo externo. Bueno, como un rubro ahí medio interno-externo, pero vamos, es como las respuestas más exteriores, más visibles. Quizás en la esfera número 3 vamos a encontrar la salud física y básicamente es una exploración de síntomas físicos. No se requiere ser profesional, sí, para reconocer que la presencia de estados de estrés, la liberación sostenida de cortisol, de adrenalina en un organismo, sí genera estados oxidativos y malestar general a largo plazo.
También hay muchísimos artículos sobre cómo el vivir experiencias infantiles adversas, por eso en el eje 2 también se pregunta sobre trauma, apego, etcétera, cómo vivir experiencias adversas relacionadas a abuso, negligencia, maltrato de toda índole antes de los 18 años tiene un impacto generalizado en muchísimas esferas. Una de ellas fundamental para el área médica es la salud física. Se reporta que tener, digamos, como experiencias adversas, o sea, trauma evolutivo en el desarrollo, estrés postraumático complejo, eje 1 activo, ojo, un eje 1 activo crónico, aunque ya sea normalizado, sobrellevable, pero un eje 1 activo es un factor de riesgo para el desarrollo de respuestas traumáticas. Y por lo tanto también dice la estadística que hay de 4 a 12, o sea, muchísimo, 4 a 12 veces más posibilidades de padecer enfermedades relacionadas a pues, cáncer, corazón y carretera. Es decir, o sea, problemas cardíacos, problemas, digamos, como oxidativos, complicados, potencialmente terminales, y obviamente se disminuye la esperanza de vida porque pues hay fallas importantes en juicio, atención, concentración, toma de decisiones, etcétera. Todo esto interferido por los ejes previos, ¿no? No se sabe qué es primero, como si el huevo o la gallina más bien, por eso se habla de la multiaxialidad y de los diagnósticos interseccionales. No sabemos qué es primero, insisto, uno u otro, pero sí está esta correlación de 4 a 12 entre eje 1 y eje 3. O sea, lo cual efectivamente habla de esta tradición de, más allá de la dicotomía cartesiana, ¿sabes? De separar mente-cuerpo, más bien es una integración de ambas, donde obviamente el estado de salud va a influir sobre el estado anímico, o sea, el mundo interno, y el mundo interno va a influir sobre el estado general de salud de manera externa. ¿Ok? En cosas, digamos, como crónico-degenerativas, etcétera. Por eso también una evaluación psiquiátrica, una anamnesis psicodinámica o psicoterapéutica, también incluye como de manera general preguntas sobre, vamos, se hace el IPAS, ¿no? El interrogatorio por aparatos y sistemas, sobre cuáles son a lo mejor algunas condiciones crónicas que restan calidad de vida a ti o quizás a tus pacientes y que obviamente pueden y puede haber muchísimos estudios que respalden su correlación con eje 1, eje 2. ¿Ok? Y por último tenemos el eje 4 o el esfera número 4, donde aquí ya básicamente se habla del medio ambiente. Aquí ya entra como la red de apoyo, amistades, pareja, familia, acceso a servicios sanitarios. Ahora sí que la ecología o el entorno, que si hay o no trabajo, nivel de cultura, género, roles, la presencia de violencia de género, etcétera. O sea, también se hace una exploración de cómo influye todos estos ejes previos o esferas previas en el entorno y la relación con el medio ambiente y las personas que están en ese medio, obviamente, ¿no? Es muy frecuente, muy frecuente que cuando las personas nos acercamos a psicoterapia, usualmente los motivos de consulta están relacionados como con la esfera número 4. Problemas a lo mejor de pareja, ciertos duelos, rupturas, problemas en la relación con papá, con mamá, con la familia, los colegas, maestros, la institución, la escuela, yo qué sé, ¿verdad? O sea, usualmente los motivos de consulta que son más comunes de manera inicial en el mundo, sí, están muy relacionados con la esfera número 4. Algo importantísimo y protocolario clínico es que muchas veces, la gran mayoría de ellas, cuando estamos hablando de un motivo de consulta en la esfera número 4, muy seguramente hay una altísima probabilidad de que haya como una especie de transminación, como las goteras en el techo, que haya ejes previos no tratados que llegan a impactar al eje 4.
O sea, que ya traspasa más allá del mundo interno, es decir, eje 1, eje 2, que ya llega a la salud física, que es como ese rubro intermedio entre lo interno y lo externo, y luego ya tiene incluso una afectación en la ecología, en los vínculos, la red, el medio, el estudio, pareja, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, las esferas de evaluación a considerar son esas. Ojo, no quiere decir que estas sean las esferas de trabajo del mundo psi, sino más bien quiero dejar como muy explícito el cómo en los ejes 1 y 2 es un poco más el trabajo del profesional de la salud mental, pero obviamente en conjunto y en lineamiento también, pues con otros especialistas, porque claro que sí, el paciente o nosotros mismos estamos padeciendo de algún eje 3, pues sea necesario, oye, no, pues ir con el nutriólogo, endocrinólogo, traumatólogo, neurólogo, genetista, etcétera, ¿no? Y que si hay problemas relacionados al medio ambiente, pues obviamente también se van a requerir otras profesiones como asesoría legal, quizás asesoría contable, económica, psicoterapia de pareja, o sea, obviamente también tenemos que considerar apoyo. Por eso una esfera de evaluación abarca esto para también dentro de la retroalimentación post-evaluación inicial poder decir, mira, sí te puedo ayudar, pero hay que dirigirnos a esto, así como que vaya por su antidepresivo y hay también que trabajar obviamente su historia de trauma y sus estrategias traumáticas, pero tal vez haya que hacer una evaluación por TDA, vamos con la neuropsicóloga y bueno, también va a ir con el endocrinólogo porque ese examen de tiroides no salió nada bien y si me explico, o sea, hay que hacer una regla importante es que a mayor nivel de afectación, o sea, si tú dices, ah, caray, me está resonando en todos los ejes algo importante, a mayor nivel de afectación también, mayor nivel de intervención. O sea, necesitamos tomar la ayuda desde varias áreas. No necesariamente tiene que ser simultáneo, si se puede, genial, pero sí considerar que dentro del proceso del tratamiento va a haber otros personal involucrado, personal de salud, que pasa a ser parte del eje 4 sano, o sea, la red de apoyo profesional también. ¿Ok? Ahora, déjenme avanzo una diapo por acá y vamos a ver cómo de manera muy general, como algunos tipos conocidos de psicoterapia, estilos, de qué se trata cada uno. Quizá les va a sonar como el chiste de Sofía Niño de Rivera de así como maseca, maíz, tortilla, o sea, porque se van a dar cuenta que muchos de los, vamos, background teóricos apelan a cuestionar, apelan a entender pensamientos, creencias, introyectos, o sea, básicamente muchos, si no es que casi todos o todos los tipos de psicoterapia van a apelar a poder como hacer una reflexión y un cambio desde aspectos importantes que nos están generando sufrimiento. Entender quizá sus orígenes y establecer pautas de cambio, estrategias en el aquí y en el ahora, muchos de ellos tomando también el allá y el entonces, algunos de ellos no tanto, pero se va a fundamentar en poner sobre la mesa pensamientos, ideas, creencias que impacten el cómo pues sientes y el cómo actúas, ¿va? Entonces, hay diferentes tipos de psicoterapia que van ustedes a escuchar. Entonces, les voy a relatar de manera general como de qué se trata cada uno, a ver como cuál te late más. Ojo también, esto es importante, sobre todo porque a veces pasa. Entiendo y también es algo que se recalca mucho a la profesión, sí, psicoterapéutica, que nuestro trabajo como tiene que ver con aspectos muy personales, muy privados, obviamente, idealmente, como psicoterapeutas debemos generar una sensación de calma y de bienestar. A veces no se logra, a veces no siempre como se logra ese objetivo, pero la idea es poder generar un espacio que permita la seguridad suficiente para generar un cambio, ¿ok?
Entonces, ojo, a veces vas a acercarte a algún tipo o estilo de psicoterapeuta o de psicoterapia y tal vez de entrada te hace mucho sentido y te funciona, tal vez luego después de un rato no tanto, tal vez durante un momento de tu vida te funcionó muy bien, pero no durante otro. Es como ir a comprarse zapatos, ¿verdad? O sea, algunos desde los primeros que te calzas te quedan súper bien, otros los caminas tantito y siempre no, y así, ¿verdad? O sea, se trata también, insisto, de permitir la seguridad suficiente para desaprender y reaprender, ¿ok? Uno de estos estilos muy conocidos es la terapia cognitivo o cognitivo-conductual, que es como otro que vamos a ver más adelante, donde básicamente la premisa es la aclaración del pensamiento, o sea, el entender cómo ideas, creencias, pensamientos arraigados, distorsionados o negativos que impactan en cómo te sientes y en qué haces, cómo te comportas. Obviamente está muy relacionado con otro tipo de terapia que se llama aquí cognitivo-conductual, que tiene que ver básicamente con eso, o sea, es identificar como algunos comportamientos que lejos de ayudarme me generan más problemas, que pueden ser también pautas aprendidas, ideas, creencias arraigadas de mi historia, de mis cuidadores, y obviamente como cuáles son las dinámicas de pensamiento, o sea, qué pensamientos están detrás de muchas de mis acciones. O sea, poder poner sobre tela de juicio esas ideas distorsionadas y cómo impactan en lo que yo hago para poder ser modificadas, o sea, cambiadas por ideas más adaptativas, pensamientos más adaptativos y por lo tanto ser la premisa para conductas o acciones mucho más adaptativas y mucho mejores, ¿verdad? Esa es como una de las premisas básicas de lo que tiene que ver con lo cognitivo, como su nombre lo indica, pensamiento y conducta, ¿verdad? Y esa interrelación. Luego también existen como las terapias psicoanalíticas, psicodinámicas, donde básicamente están fundamentadas o basadas, donde, bueno, bien se sabe que el padre del psicoanálisis, ¿verdad?, es Sigmund Freud, que hablaba de la premisa básica del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, que tiene que ver pues muy parecido también a lo previo, ¿verdad? O sea, es cuáles son aquellos modos o, vamos, esto se relaciona con memoria procedimental, o sea, cuáles son aquellos modos automáticos inconscientes, o sea, porque no son reflexivos, esos modos automáticos que operan quizás de manera inconsciente, o sea, que no has pensado en ellos y que pueden ser el trasfondo de tus decisiones, tus elecciones de pareja, de amistades, de vocación, de trabajo, etcétera. Como cuáles son esas como motivaciones internas que quizás no has reflexionado, que están detrás de lo que está ocurriendo en tu esfera actual, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, la diferencia entre la terapia psicoanalítica y la psicodinámica es que la psicodinámica también toma premisas del psicoanálisis y diversos de sus autores, no solamente de Sigmund Freud, ¿verdad? Y la idea es también enfocarse, insisto, en el impacto en el aquí y en el ahora. Toma premisas del psicoanálisis, pero también se da un poco más la apertura como a métodos no súper ortodoxos, como en la terapia psicoanalítica, que era de 6 veces por semana, en diván, ¿verdad? O sea, como respetando mucho como la tradición freudiana, también como por respeto y quizás un poco como de dogma hacia el autor, ¿no? Bueno, entonces las terapias psicodinámicas toman premisas, pero de una manera más ajustada también para generar efectos terapéuticos. El sujeto de estudio, pues, del psicoanálisis no necesariamente es generar bienestar, sino colocar luz sobre aspectos que tú desconoces de ti. ¿Que tiene eso un efecto terapéutico? Sí que sí, ¿verdad? Pero no es necesariamente su premisa. Las terapias más psicodinámicas, cognitivas, etcétera, tienen el fundamento de procurar generar un bienestar o una sensación como de tranquilidad, ¿ok? Para ello también, por ejemplo, hay otro tipo de psicoterapias que se llaman de última generación. Una de ellas, por ejemplo, es la racional emotiva, donde se trata muy parecido también, por eso van a decir, oye, Irma, ¿se parecen un poco? Sí, se parecen muchas de las premisas son muy similares.
Y básicamente consisten en esto, o sea, hacer una exploración de todos esos pensamientos arraigados, distorsionados, que quizás provengan de quizás una familia muy conservadora o muy inflexible o muy rígida, o quizás a lo mejor de una cultura, de una religión, de una ideología aprendida que no daba lugar a lo mejor a que la persona se sintiera plena o satisfecho o satisfecha. Y básicamente se trata como de entender esos pensamientos distorsionados negativos para modificarlos hacia algo más constructivo, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, también conocido y que han escuchado seguramente es terapia Gestalt. Ojo aquí porque luego a veces es común que se tomen algunos cursos o diplomados relacionados a terapia Gestalt por profesionales que quizás no tienen una formación médico-psiquiátrica o psicológica, psicoterapéutica. La terapia Gestalt consiste en como impulsar la autoconciencia, los juicios, a través de quizás algunos ejercicios que utilizan la simbolización, las narrativas, para poder como generar como una experiencia emotiva que llegue a la autoconciencia y demás, ¿no? A veces se utilizan métodos como la silla vacía, por ejemplo, de imagínate que ahí está una persona que te hizo mucho daño y háblale y grítale y demás, o sea, son estrategias, digamos, donde una de las premisas básicas es poder dar como un cierre a experiencias, ¿ok? Utilizando ciertas dinámicas o ejercicios que promueven como esta parte como muy emotiva, ¿ok? Muy emocional. Eh, Otro aspecto, otro tipo de terapia también importante, que ha ganado mucho terreno dentro del mundo, sí, es la terapia breve estratégica. Uno de sus grandes impulsores es el italiano Giorgio Nardone, donde la premisa fundamental es crear soluciones en el aquí y en el ahora a problemas muy específicos. Por ejemplo, algún tipo de adicción, algún tipo de problema como trastorno de alimentación, como algo muy específico, dejando un tanto de lado las raíces más profundas del problema, o sea, no pensando tanto a lo mejor en el allá y en el entonces, en el trauma, etcétera, sino estrategias para poder solucionar aquí y ahora el problema. Son sesiones a lo mejor como más circunscritas, un determinado número corto de sesiones, pero no por ello es menos efectiva la terapia breve estratégica. Insisto, o sea, el punto es trabajar sobre un foco en específico, que quizás luego pueda dar lugar a otro tipo de terapia más profunda, más reflexiva, pero en el aquí y en el ahora necesitamos solucionar un problema particular y ya el paciente decide si quiere como abordar o si por el momento como así estamos bien, ¿no? Hay otro tipo de, bueno, en sí no es una terapia, sino más bien una técnica o estrategia que también ha ganado mucho terreno sobre el mundo médico y científico, que es el mindfulness o atención plena, que básicamente es la capacidad de conectar con el presente. O sea, es a través de la utilización correcta de la respiración, de incluso la forma de caminar de una manera consciente, poder, digamos, entrenar la mente en poder centrarse solamente en la propia respiración, más allá de todo el abanico de pensamientos que están aconteciendo. O sea, entrenar poco a poco la disciplina de centrar la atención en el aquí y en el ahora, en mi respiración, con la intención de conectar con el presente. O sea, poder generar como una recalibración, pues ahora sí que del nervio vago, o sea, una recalibración polivagal a través, digamos, de una estrategia que tiene mucho, mucho, mucho bagaje científico que la respalda, ¿ok? Insisto, la atención plena o mindfulness es una técnica, no es una terapia per se, pero puede ser, digamos, como el parteaguas para acercarse a alguno de los otros tipos de psicoterapia o terapia, ¿ok? Luego está la de aceptación y compromiso, que básicamente una premisa es que se escucha como a veces hasta medio pesimista, pero no, más bien es aceptar que la vida es como es.
Sí, o sea, y que en la vida va a haber sufrimiento y que no todo va a salir como tú quieres, ¿verdad? O sea, básicamente es utilizar la lógica, el razonamiento para potencializar la flexibilidad cognitiva. El punto no es que la vida sea y salga y las cosas sean y salgan como tú quieres y anhelas, sino que desarrolles la capacidad de tolerar la frustración cuando no sea así. ¿Ok? Como generar fortaleza y resiliencia psicológica a través de aceptar que muchas veces la vida no va a estar agradable para nada, ¿ok? Entonces, la de aceptación y compromiso se basa en eso, no solo como ni modo, así es la vida, sino el compromiso precisamente de que como a veces la vida puede no ser tan agradable, hay que generar el compromiso, digamos, con uno mismo y los vínculos fundamentales de hacer como los momentos presentes, actuales, importantes, significativos, etcétera, ¿no? Luego hay otro tipo de terapia, la terapia humanista o logoterapia también a veces es una de sus variantes, donde se trata de la búsqueda del sentido de la propia vida. Víctor Frank es el escritor, el autor, como el impulsor de la logoterapia, una de las bases fundamentales de las terapias humanistas. Y bueno, si ustedes han escuchado hablar de un texto muy famoso llamado El hombre en búsqueda del sentido o En busca del sentido, pues es un médico que estuvo sujeto, digamos, a trauma tras trauma tras trauma en la guerra mundial, pierde a su familia, termina, digamos, como siendo preso en Auschwitz, una pues, prisión espantosísima, ¿verdad? Un campo de concentración, y cómo logra sobreponerse a todas esas condiciones tan terribles a través de la premisa de podrán esclavizar, digamos, como mi cuerpo, mi carcasa externa, pero mientras siga existiendo la capacidad de reflexionar, pensar, o sea, la libertad de pensamiento, nadie puede hacerte víctima, ¿no? Entonces, es un texto bellísimo que yo creo que sí es como un must que hay que leer, es un texto cortito. La primera parte habla precisamente de su experiencia, Víctor Frank, en Auschwitz, y pues sí, es obviamente un texto muy desgarrador, pero simultáneamente muy esperanzador. Y la segunda parte son como las premisas básicas de la terapia logoterapéutica o la logoterapia, ¿no? Que insisto, es una de las premisas fundamentales de esta gran generación de terapias humanistas o humanísticas, ¿no? Luego tenemos también otra que quizás han escuchado, sobre todo cuando acontecen situaciones como temblores, terremotos, digo, esto que acaba de suceder también en nuestro país, situaciones traumáticas, postraumáticas, accidentes, etcétera, que es la traumaterapia o la psicotraumatología, con una de sus variantes conocidas como EMDR, que estas siglas obedecen al reprocesamiento por movimientos oculares. Eye movement, redirectioning, something, something, ¿verdad? O sea, básicamente se trata de generar desensibilización y reprocesamiento de eventos sumamente traumáticos a través de ejercicios, por ejemplo, donde se hacen movimientos oculares a través de seguir, por ejemplo, los dedos del psicoterapeuta, ejercicios relacionados, por ejemplo, a tapping, para que cuando recién acontece un evento traumático, no llegue a anclarse como algo postraumático. O sea, idealmente se trabaja con estrés agudo, pero también con estrés postraumático, a través de hacer movimientos oculares que se ha demostrado que determinadas pautas o movimientos generan una atenuación de los ritmos fisiológicos relacionados a, pues, estrés, trauma, overwhelming, etcétera. ¿Ok? Entonces, la EMDR también ustedes pueden encontrarla en caso, digamos, como, híjole, acaba de suceder un secuestro, un levantón, estuvo en el terremoto, ocurrió una situación, o sea, es qué hacer, digamos, como en el momento, en el aquí y en el ahora, puede ser una opción como de primer momento. ¿Ok? Otro, por ejemplo, de variante importantísima es el acompañamiento tanatológico, donde se trata de acompañar a las personas que están viviendo por un duelo
un duelo real, un duelo simbólico, o sea, es decir, la pérdida, un duelo, una persona, o incluso separaciones, divorcios, rupturas, procesos de enfermedad, recibir, por ejemplo, diagnósticos terminales. O sea, básicamente el rol del tanatólogo, pues ahora sí que son como psicoterapeutas 4x4 que trabajan en situaciones como muy, pues sí, o sea, de trabajo terminal, de trabajo paliativo, para poder dar un sentido al proceso de muerte, ayudar a las personas en el proceso de despedirse, de ordenar, o las personas que incluso perdieron a un ser querido en el proceso de poder sobrellevar la pérdida. Insisto, o sea, que no se ancle un proceso depresivo importante o un duelo complicado. El tanatólogo tiene esta función de acompañamiento individual e incluso familiar, incluso en situaciones, por ejemplo, donde es momento de vaciar el closet del difunto, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de acompañamientos incluso durante la crisis. El acompañamiento tanatológico es esto, o sea, un cuidado paliativo fundamental bajo la premisa de que un buen vivir conlleva un buen morir, ¿verdad? Luego tenemos una evaluación neuropsicológica que básicamente es el tratamiento o la rehabilitación de alteraciones que afectan lo cognitivo. Es decir, memoria, atención, concentración, planificación, inhibición de la conducta, o sea, impulsividad, memoria, etcétera, ¿no? Y una evaluación psicológica vale mucho la pena si en algún momento tú te has cuestionado de, ¿tendré TDAH? O sea, o tendré ciertos rasgos del espectro autista, o tendré como cierto como déficit neuropsicológico, o por qué me cuesta trabajo a lo mejor ciertas funciones del aprendizaje, o quizás tuve un accidente, o necesito llevar a mi abuelito o a mi abuelita que se están empezando a demenciar y que no toqué, o mis papás tienen antecedentes importantes relacionados a funciones neurocognitivas, entonces hay que hacer un trabajo como preventivo. Aquí es donde entran los colegas neuropsicólogos, como en esta premisa de que, oye, no por ser viejito tienes que demenciarte y se te tienen que ir las cabras. ¿Okay? La evaluación neuropsicológica tiene la función esto, o sea, es de entender que el cerebro es un órgano que también requiere atención, tratamiento y rehabilitación en caso de impactos importantes, traumatismos craneoencefálicos, pero también procesos degenerativos. ¿Ok? E insisto, si llegas a tener alguna duda sobre tu funcionamiento cognitivo, social, etcétera, vale la pena llevar a cabo un proceso neuropsicológico. Luego tenemos también la terapia sexológica o la sexología, donde se tratan tanto problemas individuales como de pareja del ámbito de la sexualidad, que pueden tener a lo mejor un trasfondo psicológico, psicodinámico o de trauma, o un trasfondo meramente físico. También se trata, por ejemplo, ayudar a personas que han vivido en entornos sumamente represivos, el ayudarles a entender su sexualidad de una manera amable, bien tratante, estrategias incluso para personas que están sobre cambios o trances o transiciones a lo mejor de un género a otro, o sea, es para poder tener una mejor salud sexual, entendiendo que la sexualidad es una premisa, el placer, la sexualidad son premisas fundamentales de la salud emocional, o sea, de la salud psicológica. Incluso hay algunos, digo, no lo agregué por acá, o sea, la terapia transpersonal es una variante de la terapia que habla de las dimensiones espirituales y que también incluyen, o sea, la variante sexualidad como algo fundamental para el desarrollo espiritual. Ojo, espiritual no necesariamente ligado a determinada ideología o religión, sino espiritualidad como algo que trasciende a nosotros mismos y nos ayuda a encontrarle un sentido, digamos, como un propósito pues a la existencia. Y creo que se borró un poquitillo ahí, se borró la última como
concepto, pero la terapia sistémica es aquella que entiende que pues los humanos somos maravillosos, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos en bola, en grupo, en pareja, pues somos como sistemas de funcionamiento. Y en ese sistema de funcionamiento, pues está involucrada la pareja, la familia, la mamá, el papá, o sea, es un abordaje que permite hacer terapias grupales, parejas, familiares, o sea, entendiéndolos como un sistema y haciendo intervenciones para que la homeostasis del sistema sea adaptativa y no desadaptativa. Ahora, cosas importantísimas, independientemente del tipo de terapia o de abordaje que te haya latido, primero hay que entender que un psicoterapeuta, sobre todo si sigue en formación, si tiene bagaje científico, es aquel que tiene una perspectiva de género incorporada, que entiende que muchas de las infancias, muchos de los problemas que también existen a nivel social, cultural, tienen que ver con la ausencia de una perspectiva de género y de, vamos, como introyectos machistas, patriarcales, que coartan la libertad de expresión y de ser de muchas personas de cualquier tipo de género o orientación. Una psicoterapia comprometida es un espacio de liberación. O sea, por eso se habla que, y yo siempre procuro decirle a mis estudiantes de psicología que pues los psicólogos son rebeldes, o sea, la psicoterapia es una lucha contra la alienación, o sea, es una liberación clínica que tiene un efecto social o político de estados opresores, o sea, por eso, y entiende también la psicoterapia que las luchas son interseccionales y que no es el mismo sufrimiento el de una persona de determinada situación económica, física, social, género, etcétera, al de otra. ¿Ok? O sea, donde se entiende la subjetividad, también la intersubjetividad del ser humano, ¿no? Por eso un terapeuta de cualquier tipo no puede prescindir de los contextos de lo que está ocurriendo, de las luchas políticas que están ocurriendo también, o sea, entiende el impacto que generan en la gente, ¿no? También una psicoterapia comprometida va entonces que... Entendido, déjenme amplío por acá, que un psicoterapeuta, digamos, ético, no prescinde de los contextos sociales, pone en tela de juicio, o sea, cuestiona sobre a sus pacientes sobre qué significa ser hombre o ser mujer o pertenecer a determinado género o orientación, con qué se identifica, qué se ha aprendido en su sistema o su cultura sobre ser, inserte aquí, hombre, mujer o parte de la población LGBTTIQ+, o sea, es pregunta, cuestiona al respecto, alerta sobre la violencia de género. O sea, no es un terapeuta que diga boys will be boys and girls will be girls. O sea, alerta más bien sobre cuestiones de género que se observan durante la entrevista en los contextos, en la ecología de los pacientes o en el mismo propio paciente, con la idea de deconstruir o desarmar introyectos naturalizados. ¿Y qué son esos introyectos? ¿Qué es esa palabra tan extraña? Se refiere a todas esas como ideas, creencias, palabras, discursos que nos vamos tragando, que vamos haciendo propias, que introyectamos, o sea, introducimos en nuestra psique, en nuestro mundo interno, y que se convierten en creencias, en verdades absolutas y realidades para nosotros. Y forjan y forman nuestra filosofía de vida, ¿no? Entonces, ojo, algo bien importante que luego también muchas personas no se quedan en psicoterapia por ello, es porque se requiere ser una persona, ojo, sin estar vanagloriando ni estoy refiriéndome para nada a cuestiones psicopáticas, sociopáticas, ni mucho menos, eso es diagnóstico aparte, pero se requiere ser una persona transgresora o disruptiva. Ojo, no es lo mismo destructivos, o sea, atentar contra la integridad de uno mismo del otro, a permitirnos ser disruptivos, es decir, cuestionadores de lo que está pasando. Por eso muchas veces hay que alertarnos sobre introducirnos a un proceso de psicoterapia. No va a ser bajo la premisa de voy a agradar a todos, voy a ser monedita de oro, todo mundo va a estar contento y va a hacer que no tenga conflictos con nadie.
porque más bien entendemos que buscar tener cero conflictos con el mundo externo y con todas las personas es un factor de riesgo estar en conflicto con uno mismo, ¿no? Y por lo tanto, ansiedad, depresión, eje 1, eje 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Por eso, insisto, o sea, se requiere tener la capacidad de poner en tela de juicio muchas de las cosas que has aprendido, que has hecho norma, que te resultan como que así deben de ser, ¿ok? Por eso se requiere ser medio, pues, traidor o traidora de muchos como introyectos aprendidos, ¿no? Por eso la psicoterapia tiene esta índole de entender que lo propio, lo personal, o sea, lo interno, tiene un efecto sobre lo externo. Por eso es lo personal es político. Lo personal, lo interno va a tener un efecto sobre mi ecología y mis vínculos, ¿no? Y por eso se tiene que tener como una perspectiva holística. Y por holística se refiere a integrativa o una atención 360 que abarca las esferas que revisamos previamente, ¿no? ¿Y cuáles son como esos aportes de introducir a la evaluación y a la psicoterapia esta esfera integrativa o esfera 360? Es que se entiende al terapeuta como una persona en una relación mutual. O sea, yo no puedo saber más de ti que tú. O sea, yo soy terapeuta y entiendo sobre procesos, pero nadie te conoce mejor que tú. Mi trabajo aquí es colaborar contigo, por eso una relación mutual, donde nadie es más importante y nadie sabe más que el otro. O sea, estamos en un trabajo colaborativo. O sea, ya es importante como abandonar esa idea también de el médico tratante, el psicoterapeuta, el psiquiatra, el psicólogo, como en esa postura de yo soy narcisísticamente, yo sé más que tú de ti. No, para poder pasar a uno de los fundamentos básicos del cambio, que es la colaboración, se requiere la capacidad de colaborar del terapeuta y por lo tanto es importante, observen que el terapeuta sea capaz de trabajar con otras especialidades en caso de ser necesario, ¿no? Acepta y valida, o sea, no pone en duda el trauma del otro, no dice cosas como, pero pues ¿por qué no lo dijiste en su momento? Ya pasó mucho tiempo, segura que no lo soñaste, pero es que es tu tío, es tu primo, es tu papá, es tu mamá, es tu familiar, es tu whatever, ¿verdad? O sea, acepta y valida y no se basa en premisas judio-cristianas o familiares o culturales para perpetuar el trauma de la persona que está sufriendo. ¿Ok? También es, por lo tanto, es un terapeuta que se asume como persona, que acepta y trabaja de manera abierta, honesta, que considera los contextos, que básicamente contribuye a identificar todos tus estereotipos de género, todos tus introyectos negativos, tu lado tóxico, el lado tóxico de tu sociedad, de tu religión, de tu familia, o sea, y por eso en muchas ocasiones también puede empezar a generar como disrupciones entre los mismos sistemas, relaciones o familias, ¿no? Todo esto son aportes de Sebastián León, un terapeuta que nos habla sobre precisamente la postura del terapeuta de una manera real y una manera humana, que no es igual a ser llevado, maltratante, traspasar los límites físicos, sexuales, integrales del paciente. Y ojo, bueno, o sea, en general cualquier tipo de psicoterapia o atención del mundo de salud mental, sí mejora el bienestar, o sea, ayuda a sentirse mejor, tiene pues efectos terapéuticos, aporta estrategias y herramientas, y si el terapeuta no tiene las herramientas o la formación, no tiene problema con apoyarte a buscar ayuda o canalizarte cuando así debe de ser pertinente. O, insisto, trabaja en equipo, es interdisciplinario, ayuda a cambiar las creencias limitantes. Por lo tanto, esta estrategia como de los papás o mamás que quieren coercionar al terapeuta para que adoctrine al hijo adolescente, eso no es psicoterapia, pues, permite vivir obviamente en armonía, o sea, busca generar a veces mejor distancias pertinentes que cercanías hipócritas en los vínculos, son confidenciales, salvo que haya obviamente riesgo de auto o heteroagresión, situaciones obviamente criminales, etcétera, se reportan, o sea, la confidencialidad sí tiene sus límites, pero en general no se permite, salvo con motivos de investigación que tienen que ser consensuados
por el paciente, ni tomar fotografías, ni subir viñetas, ni poner nombres, ni hablar entre pasillos y en el elevador. O sea, la confidencialidad se tiene que cubrir del paciente, de sus circunstancias, del expediente clínico, etcétera, ¿verdad? Y cuando se atenta contra la confidencialidad, sí tiene implicaciones legales. El personal es cualificado, o sea, tiene formación en universidades de confianza y tiene acceso, no tiene problema con mostrarte su cédula, su Cardex, o sea, no tiene inconveniente, pues, o sea, tienes que asegurarte que haya cédula profesional de por medio y que ayude, obviamente, una psicoterapia a empoderar al autoconocimiento. Ojo, no, un terapeuta no te va a juzgar por tu sexo, orientación, raza, etnia, género, etcétera, etcétera. Si sí lo hace, red flag. No te adoctrina sobre ideologías que coartan la libertad del otro o la tuya, o sea, no te dice cosas, vamos, esto de las terapias conversivas para que las personas dejen de ser de determinada orientación, eso no es psicoterapéutico, es un atentado contra derechos humanos, eso no es psicoterapia, no promueve bajo ninguna circunstancia, ojo, ninguna circunstancia, el uso de métodos coercivos o violentos bajo la premisa de la disciplina. O sea, un terapeuta no te va a entender que a cualquiera se le sale de repente desesperarse, gritar, manotear, etcétera. O sea, que hay circunstancias donde cualquier persona puede perder el control, pero no va a ser un terapeuta que promueva la disciplina con golpes, nalgadas, castigos, etcétera. O sea, bajo ninguna premisa, ni la nalgada a tiempo, ni el cinturonazo a tiempo, ni la varita esta que tiene no sé qué grabados religiosos, nada, o sea, es cero, o sea, ninguna circunstancia. Va a lo mejor a contenerte, entender si se te sale o a tus papás se te salió, bueno, sí entender, pero no lo va a promover. No vulnera la integridad ni la intimidad física ni sexual. Bajo ninguna circunstancia el terapeuta vamos, premisas de ser open mind, de atreverte a romper tus límites, etcétera, te debe ni puede ni para nada invitarte a actos de índole físico sexual que te hagan sentir incómodo o incómoda o a compartir datos de tu integridad o tu sexualidad que tú no te sientas cómodo o cómoda. No tiene por qué acercarse contigo de formas sexualizadas. Ningún tipo de tratamiento tiene que ver con el acercamiento sexual, o sea, para nada, más bien se alerta de esto porque sí hay muchos casos de iatrogenias y dado que el psicoterapeuta conoce mucha información, por desgracia, sí hay casos de abusos de poder, transgresiones, violaciones, etcétera, de índole sexual y muy grave, o sea, muy perversa y psicopática, ejercidos por personas que se hacen llamar trabajadores de la salud mental, ¿no? No se es deshonesto ni centavero, o sea, un terapeuta no te va a querer retener más tiempo del necesario para seguirte sacando dinero. Se hablan y se acuerdan las cuotas con su debido tiempo. Es una persona, digamos, que también puede tener claridad al respecto. Insisto, no se es deshonesto como, bueno, cuesta, pero te voy a cobrar aparte extra esto, o sea, y que al final termines pagando un cuentón. No promueve, digamos, como el uso de métodos o productos con fines lucrativos, como de cómprame esta, como bálsamo, cremita, aceititos, puede a lo mejor dar algunas sugerencias de, bueno, se escucha, se sabe, dar quizás como su opinión profesional fundamentada cuando el paciente le pregunte sobre determinados productos o demás, pero sí es una red flag que tu terapeuta quiera venderte champús, cremitas, cositas, así como bajo la premisa de curar cosas que tienen un bagaje, digamos, o sea, como lo vimos previamente en otras esferas, ¿no? Y no es una persona que promueva solamente el tratamiento psicológico. O sea, entiende la importancia del tratamiento psicológico, pero no es alguien que psicologiza todo.
O sea, vamos, o sea, va a promover que vayas con otros especialistas, haya farmacoterapia cuando se es necesario, integración de otros miembros del sistema cuando se llegue a ser necesario, incorporación de evaluaciones, otros colegas, etcétera, ¿no? O sea, no es solo lo que el terapeuta dice, ¿no? Y una frase, digamos, ya para terminar, básicamente es que una buena psicoterapia, independientemente del tipo, la metodología, el background teórico, siempre tiene algo de subversiva. Es decir, no apunta a que la persona se adapte complacientemente a los dictámenes de la sociedad, sino que pueda liberarse o desalienarse de mandatos sociales, expectativas familiares, que lejos de promover la plenitud del self y del sujeto, están ahí, digamos, para hacerle sentir en sufrimiento, ¿no? Entonces, una buena psicoterapia implica esta parte donde hay que contactar con la parte sabia y a veces un tanto rebelde, que está dispuesta a traicionar cosas que se aprendieron y que se pueden reaprender, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias. En general, espero haberles dado como un bagaje de qué esperar, qué se debe evaluar, qué tipos hay y red flags para tomar en consideración. ¿Ok?